Bueno, pues como está previsto en el programa, Elena Ruiz La Torre, directora ejecutiva de la EMA, European Migraine and Headache Alliance, va a hacer la presentación del estudio Access to Care, que bueno, yo creo que nadie mejor que ella, que ha estado implicada directamente, nos puede contar. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti. No hace falta que te vayas, te puedes dejas quedar nada, aquí ¿no? conmigo. Las dos somos grandes luchadoras por la migraña y mereces estar aquí también. La European Migraine and Headache Alliance es la alianza europea que reúne a las asociaciones de pacientes de migraña o cefalea en racimos en Europa. Nos contamos con 33 asociaciones de pacientes de 23 países diferentes. Todos intentamos trabajar alineados, unidos y reclamar, tener unos mensajes similares y trabajar unidos solicitando y reclamando los derechos que necesitan los pacientes con migraña y que tan lejos están hoy en día todavía de conseguirse o han estado de conseguirse. Después de las palabras de la diputada doña Rosa, no me acuerdo, ha dicho, creo que tenemos muchísima más esperanza a partir de hoy en conseguir alguna meta, algún reto y algunas de las solicitudes que traemos hoy a este Congreso de los Diputados. Muchas gracias a todos por haber venido. Quiero decir hoy aquí que la Asociación Española de Pacientes con Cefalea nació en 2005 con la ayuda y de la mano del doctor Lainez, que tenemos hoy aquí también con nosotros y que hoy en día es presidente de la Sociedad Española de Neurología y que ha trabajado siempre al lado y paralelo a la ciencia, al grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Gracias por Pablo Irimia, gracias a todos por estar siempre a nuestro lado, al lado de los pacientes, ayudándonos a conseguir el sitio que nos merecemos y que simplemente el que tenemos un derecho como el resto de los pacientes, de los ciudadanos españoles. Este año, el año pasado, hicimos una encuesta sobre la dificultad del acceso a los nuevos tratamientos. Como muchos de los que estáis aquí sabéis, han aparecido unos nuevos tratamientos de nueva generación para la prevención de la migraña y detectamos que estaba habiendo muchas dificultades. Y desde Europa se decidió hacer una encuesta en 14 países diferentes, en 12 idiomas, a través de las asociaciones de pacientes. Esta encuesta fue respondida por 3.397 personas y el 13% de las respuestas fueron pacientes españoles. En España se trabajó con la Asociación Española de Pacientes con Migraña y Cefalea, con Isabel Colomina y con el equipo, y a través de la asociación se reclutaron todos estos datos. Quiere decir esto que los pacientes que respondieron, de alguna manera, son pacientes informados, pacientes expertos, pacientes que ya saben lo que es la migraña. Hay un pequeño sesgo porque no son pacientes de la calle, pacientes que no saben ni qué tienen, son pacientes que ya han sido informados y que la dificultad que expresan y las cifras y datos que hay aquí vienen de este grupo de gente que ya es conocedora y experta en el manejo muchas veces de su migraña. La distribución por sexos de las respuestas fue un 90% de mujeres, como es muy evidente siempre en todo lo que hacemos con migraña, y el rango de edades también en España fueron entre 18 y 45 años el rango mayoritario de respuestas. Y las zonas urbanas de residencia donde trabajan activamente con los ingresos anuales familiares inferiores a los del resto de los países de la Unión Europea. Tenemos aquí un quesito en el que pone que en España la media de los ingresos familiares fue menor a 40.000 euros, cuando en Europa vemos al lado que es superior del 37%. Hay un pequeño grupo que nunca quiere decirlo, nunca quiere dar este dato, pero evidentemente en España el salario se ve, o los salarios y el acceso de la gente es inferior. En cuanto a la situación laboral, la mayoría de ellos, 72% de las personas que contestaron, están en trabajo activo en este momento.
Y de todos los participantes, el 50% tienen migraña crónica, 16 sin aura, algunos con algunos tipos. Esta respuesta es muy similar tanto en el resto de los países que participaron como en España. Los días de migraña que padecían los encuestados y que contestan aquí al mes en España son de un 57%, también son similares al resto de Europa y por eso no sale la comparación, pero son similares. Y los años padeciendo migraña la suma del total es más de 30 años, ¿cómo es? El 81% es de entre 10 y 20 años. Es porque la gente, por eso decía que la gente que responde a esta encuesta ya sabe de qué va la migraña, ya la conoce y ya sabe cómo manejarla o autotratarla. Aún así, contestan a estas respuestas o a estas preguntas, dan estas respuestas como vamos a ver, con datos muy preocupantes. Cuando los pacientes tienen un episodio, la migraña es una enfermedad muy incapacitante, como ha dicho Isabel antes, que afecta a todas las actividades cotidianas, pero es muy importante remarcar que no es lo mismo lo discapacitados que estamos o lo incapacitados que estamos durante la vida normal y lo incapacitados que estamos durante una crisis de migraña. Cuando se les pregunta, sin un episodio de migraña, qué actividades puedes hacer y cuáles no puedes hacer, vemos claramente aquí en verde que sin migraña prácticamente no se necesita ayuda para nada, podemos hacerlo todo. Con una crisis de migraña vemos ya otras respuestas y vemos que sobre todo lo más difícil es conducir. Pero las personas con migraña necesitamos ayuda y atención y soporte de las personas que nos rodean. ¿Cuál es la función del médico de cabecera? Que es muy importante y sobre todo la primera visita, pero el neurólogo es el especialista en el que más diagnostica y el que más hace un seguimiento. Vemos aquí que la primera visita, la mayoría de los encuestados acuden al médico de cabecera. En una primera visita solamente un 32% acude al neurólogo y algunos otros van a alguna otra especialidad. También vemos aquí que el número de especialistas visitado para obtener el diagnóstico final es de más de 8 especialistas en un 37% de la población española. Este es uno de nuestras reclamaciones hoy en día. Hay que acortar ese plazo de visitas a los especialistas. ¿Y dónde está el problema? Posiblemente lo vamos a ir analizando después. El problema está en la falta de especialistas. Los que son especialistas saben muy bien, son muy expertos, pero hay muchísima falta de expertos y de especialistas en España todavía que conozcan, que respeten y que reconozcan un buen tratamiento para la migraña. ¿Qué especialistas hacen el diagnóstico de la migraña? Volvemos a ver que en una gran mayoría es el neurólogo, en un 58%, el médico de cabecera solamente en un tercio, y hay otros que hacen también, puede ser ginecología, puede ser medicina del trabajo, pueden ser otros especialistas. Y después de este diagnóstico, ¿quién hace el seguimiento? Volvemos a ver que los pacientes siguen acudiendo al neurólogo en la gran mayoría y muy poquito, en este caso ya, al médico de atención primaria. Y también es muy, muy importante el dato de que en un 26% de las personas, de los afectados, no hacen ningún seguimiento con ningún especialista. Posiblemente no han tenido suerte con el especialista que han elegido o que han tenido y se han visto tan perdidos que acaban automanejando la enfermedad o mal manejando la enfermedad, incluso llevándoles a una cronificación. Según las aportaciones de los entrevistados, los analgésicos generales son el primer tratamiento recibido desde el diagnóstico de migraña y los CGRP son los últimos. Los CGRP son los nuevos y más innovadores tratamientos para la prevención de la migraña de los que hablábamos antes. Aquí lo que vemos por columnas es lo que reciben los pacientes por visita. En la primera visita, sobre todo, se recetan
medicamentos de venta libre en las farmacias, analgésicos en general. En la segunda vemos que se reduce esto y empiezan con los específicos. En la tercera se van viendo en las columnas como finalmente la gente acude mayormente ya a terapias complementarias. Ya hay un mayor número de personas que tienen CGRP, pero todavía muy pequeñito para la necesidad que tienen. Mi pregunta aquí es, ¿por qué tenemos que esperar hasta la 7ª visita cuando acudes a un médico, a un especialista con una migraña fuerte, cronificada, pesada, que te afecta toda la vida? ¿Por qué tienes que estar esperando hasta la 7ª opción para recibir el tratamiento más apropiado? Esos 7 visitas suponen un montón de años de la vida de una persona. Hasta que llegas a la 7ª opción, han podido pasar 7 años de tu vida. 7 años de la vida de una persona con dolor son muchísimos. Es enorme. Los pacientes que estáis aquí lo sabéis perfectamente, sabéis de lo que estoy hablando. Los neurólogos creo que también, porque nos recibís siempre con este mensaje y este lamento. Pero realmente esto hay que solucionarlo, hay que acortarlo. Y si ya existe un medicamento apropiado y una molécula que ha sido estudiada para la migraña, ¿por qué no hay mejor acceso? ¿Por qué no es más fácil llegar y por qué no se facilita la vida de los pacientes? Esta diapositiva es parecida a la anterior. En esta vemos que la cantidad de medicación que toman los pacientes y en qué orden. Tratamientos específicos como triptanes en general en Europa se toman en un 78% y en España todavía estamos en una cifra muy bajita. Los de venta libre, los de OTC, los analgésicos, son superiores en general, en España más bajito. El tratamiento preventivo, todas nuestras cifras son mucho más bajitas. España está todavía a la cola de los tratamientos en Europa. Y aunque el 41% de los pacientes declaró que los costes del tratamiento para la migraña afectan a su economía mensual, solo un 1% pidió un cambio de tratamiento debido a esta causa. Hay un 36% de las personas encuestadas que declaran, que dicen que pagan ellos de su bolsillo los tratamientos. Van a clínicas privadas, les receta el médico privado, les receta el tratamiento que corresponda, van a la farmacia y lo adquieren. El tema es que todavía el Sistema Nacional de Salud no ha asumido y aceptado y normalizado a un paciente con migraña como un paciente importante y un paciente que necesita ser bien seguido y bien tratado. Casi el 90% de los pacientes reciben tratamiento, pero el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento pone de manifiesto las dificultades notables para acceder a estos buenos tratamientos para migraña. Tenemos que, vuelvo a remarcar aquí, que estos pacientes a los que les hemos preguntado son pacientes que son expertos, ya conocen en qué consiste la migraña, ya están tratados. Son pacientes que acuden, hay un pequeño sesgo aquí, porque ya acuden a las asociaciones de pacientes, en muchos casos por desesperación, porque no han encontrado todavía un buen diagnóstico, un buen especialista, un buen neurólogo, y acuden a las asociaciones, a la Asociación Española de Pacientes, preguntándonos dónde puedo ir. Esta es una de las mayores o de las preguntas más importantes. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Lo he probado todo, sigo con migraña, no sé dónde acudir. Y por eso se pone de manifiesto aquí la dificultad que hay desde que a uno le dan un buen diagnóstico hasta que uno recibe un buen tratamiento que le funciona. Los anti-CGRP y el Botox son los tratamientos más difíciles de conseguir. En España son muy difíciles todavía y las dificultades principales son que no están cubiertos y que el producto no está disponible. Esto según en la primera parte de la gráfica, aquí tenemos las dificultades que tenemos para acceder a cada uno de los tratamientos con migraña, y en la segunda parte tenemos por qué dicen los encuestados que tienen esa dificultad para acceder. Evidentemente, los más difíciles en la primera tabla para conseguir son el Botox y el CGRP, pero en la segunda tabla voy a acudir, que es un poco el testimonio de los pacientes. Ellos dicen que fundamentalmente porque no está cubierto por el sistema sanitario, para lo que les dicen para ellos cuando van
al médico privado porque no está cubierto por su seguro privado, los seguros todavía no lo tienen, porque no está disponible en su hospital o en su centro, porque hay gran estigma por parte de los responsables políticos. Ellos entienden que son las limitaciones presupuestarias en su país, pero eso no es una razón suficiente para que no les sea administrado, o por el estigma dentro de las comunidades autónomas. Con esta diapositiva quiero simplemente decir que en el año 2009, esta información es para los diputados, y tenemos algún diputado en la sala en este momento, ya vinimos a este congreso. Ya hicimos esta fase del Access to Care que presentamos hoy, es la tercera fase. En el 2009 se hizo la primera fase. En ese momento ya salieron unos datos muy similares a los que están apareciendo hoy. Las conclusiones en aquel momento la asociación se llamaba AEPAC, todavía no tenía la palabra migraña incluida, era la Asociación Española de Pacientes con Cefalea, pero era exactamente lo mismo. Las conclusiones eran que la práctica habitual muestra que a los pacientes no les resulta fácil encontrar médicos que les atiendan con su problema del dolor de cabeza, y que en muchos casos la respuesta obtenida tras acudir al médico no satisface al paciente o no resuelve su dolencia. Una vez más, nos vamos a la especialización. Hay muy pocos especialistas, los había en el año 2009 y sigue sin haberlos hoy en día. En un 77% de aquellos encuestados no estaban satisfechos con el tratamiento de su migraña, y en la casilla de al lado, las causas de esta insatisfacción: el tratamiento no era efectivo, era difícil la localización de los especialistas, las citas eran muy espaciadas o la explicación era insuficiente. Esta es la prueba de que estuvimos aquí, en la sala, con todos los pacientes, reclamando desde Europa que mejoraran estas circunstancias y esta situación, y la verdad es que en España no ha mejorado nada todavía. Desde el año 2009 hasta hoy no se ha mejorado política y socialmente en nada. Quiero decir también que la ciencia ha evolucionado en estos últimos 20 años una barbaridad. La ciencia entiende mucho mejor qué pasa en nuestro cerebro, la ciencia ha investigado moléculas nuevas, la ciencia ha avanzado enormemente, y la percepción social y la percepción política del problema sigue siendo el mismo y sigue siendo enorme. Este es un ejemplo de lo que ha pasado en Italia. Con esto termino, esta es la última diapositiva, de lo que ha pasado en Italia en estos últimos años. En el 2020 se declara la migraña como enfermedad social. Y el otro día, hace muy poquito, tuvieron otra nueva reunión en el Congreso de los Diputados. En enero estuvimos allí presentando los datos de Italia. Hace poquito volvimos a estar allí, y el Congreso de los Diputados allí ha organizado unas reuniones específicas multidisciplinares dentro del Congreso con los políticos para ver cómo se atacaba el problema. Ya se ha declarado enfermedad social, y ahora en esta última reunión se da un paso más y se reconoce el derecho a aquellos que sufren migraña a tener el correcto diagnóstico en centros especializados, a tener la terapia adecuada y el derecho a obtener el nivel de discapacidad que le corresponda por esta enfermedad durante el periodo de tiempo que estén en una fase cronificada o muy severa de la enfermedad. Con esto voy a dejar ya paso a las mesas de debate, que creo que son las más importantes hoy, para ver cómo podemos llegar como nos ha dicho la diputada Rosa Romero, a mejorar y a avanzar en la migraña y en cómo cambiamos el mundo de la migraña en España. Muchas gracias.